Es un placer saludarles nuevamente, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan a través de nuestro canal El Fuerte Clamor. Mi nombre es John Lopera y este es su programa Estudiando Juntos la Palabra de Dios. ¡Qué alegría poder estar de nuevo en el aire y estar conversando con ustedes y estudiando juntos la Biblia en un importantísimo tema más de la palabra del Señor! Dios tiene un mensaje muy importante para nosotros en esta noche. Y es por eso que me siento agradecido al Señor, porque una vez más podemos salir al aire en esta hora. Esperamos de que ustedes, donde quiera que nos estén sintonizando, en Centro, Suramérica, el Caribe, Europa o cualquier otro país a la distancia, le agradecemos por su fiel sintonía y le damos una cordial bienvenida. Agradecemos sus comentarios, así que no deje de escribirnos en el canal, mandarnos sus comentarios y nos dejen saber cómo le está pareciendo cada uno de estos programas. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, voy a tener una oración para así invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que dirija esta programación. Amante Dios y Padre Celestial, gracias en estos momentos por darme la oportunidad nuevamente de poder salir al aire a través de este programa Estudiando Juntos la Biblia. Gracias, Señor, por este privilegio que me concede de poder presentar su palabra en esta hora. Quiero pedir una bendición muy especial por cada una de las personas que están en sintonía de esta programación en el día de hoy, y también por aquellos que en su debido momento irán a ver este mensaje en nuestro canal El Fuerte Clamor. Quiero pedir una bendición, Señor, para que este mensaje pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones y pueda verdaderamente enseñarnos, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, cuál es el mensaje de verdad presente para este tiempo del fin. Gracias, Señor, por darme la oportunidad, junto con mis hermanos y amigos que están en sintonía de esta programación, juntos poder estudiar la palabra de Dios. Pedimos su bendición y que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro en estos momentos. Se lo pido y se lo agradezco, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, queridos hermanos, quiero, antes de entrar de lleno a la presentación de este importantísimo estudio en el día de hoy, pedirles disculpas, porque yo sé que muchos de ustedes tal vez se quedaron esperando el viernes pasado porque no pudimos salir al aire. Lamentablemente, con uno de los aparatos transmisores que a última hora pues se nos dañó. Y obviamente sin ese aparato no podíamos tirar la señal al aire. Así que les ofrecemos disculpas. Siempre estamos saliendo al aire todos los viernes a las 8 de la noche. Así que cuando ustedes vean que si por una razón u otra no sale la señal, es porque hemos tenido problemas de carácter técnico, pero oramos al Señor y espero que ustedes nos lleven en sus oraciones para que esto no vuelva a pasar, porque sabemos que también el enemigo no quiere que estos mensajes salgan al aire y las personas que están ansiando escucharlos o verlos puedan tener el privilegio de verlos y escucharlos. Pero me siento muy contento de que en esta hora podemos estar nuevamente saliendo al aire. Agradezco que ustedes pues se hayan tomado el tiempo de sintonizar este canal. Recuerden de compartir el canal con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, con algún familiar que ustedes tengan o alguna amistad que ustedes conozcan. De compartir el canal El Fuerte Clamor. Si usted no se ha suscrito todavía, le exhorto a que se suscriba tocando allí la campanita para que así usted pueda recibir una notificación cada vez que se sube un tema nuevo al canal. Bien, en esta hora pues vamos a continuar estudiando una serie de mensajes que hemos estado estudiando basado en el verdadero y el falso don de lenguas. Es un mensaje muy importante. Espero de que los mensajes anteriores ustedes los puedan haber entendido. Si ustedes no lo han visto todavía, recuerden, visiten nuestro canal El Fuerte Clamor, el predicador de la silueta negra, aquí en YouTube, y usted pues allí podrá ver los mensajes, la parte número 1, la parte número 2. Hoy quiero hablarles un poco también en el cuadro de el verdadero y el falso don de lenguas. Otro tema que lo he titulado El verdadero y el falso don del Espíritu Santo.
Muy importante, hoy vamos a tratar la parte número 1. Quizás la próxima semana, si el Señor nos da la vida, vamos a hablar de la parte número 2 de este importantísimo tema. Por supuesto, tiene que ver con el don de lenguas. ¿Por qué? Porque precisamente en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo en aquella ocasión en forma de lenguas de fuego sobre cada uno de los discípulos que estaban allí en el aposento alto. Y ya que estoy mencionando esto, pues vale la pena abrir nuestro estudio en el día de hoy, leyendo una vez más prácticamente los textos bases o los textos de esta serie de temas que les he estado hablando durante esta semana, que se encuentran en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4, y nos dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Fíjense bien que la palabra fuego sale a colación en estos versículos que yo les estoy leyendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y el versículo 3. Ahí habla de fuego. Vamos a ver más adelante un video donde se menciona mucho esta palabra fuego. Bien, dice el versículo 4 de Hechos capítulo 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ya a través de la Escritura y a través de los temas anteriores hemos podido estudiar, hemos podido darnos cuenta que la palabra lenguas aquí en estos textos, glosa, en griego significa lenguaje o idioma. Dice que empezaron a hablar otras lenguas, o sea, otros idiomas o lenguajes, según el Espíritu les daba que hablasen. En nuestro estudio de hoy, queridos hermanos y amigos, vamos a analizar otra fase importantísima que la Biblia enseña acerca, oigan bien, de las condiciones que da, o sea, la palabra del Señor, que da para que una persona, o tal vez personas, o iglesia, reciban el Espíritu Santo. Muy importante que usted considere esto, por eso este estudio de hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque a mí, cuando yo tengo la oportunidad de hablar con personas que son cristianas, o que quizás profesan otra denominación religiosa, lo primero que me preguntan es, ¿en tu iglesia se derrama el Espíritu Santo? Es muy importante que nosotros entendamos desde el punto de vista bíblico cuáles son las condiciones que da la palabra del Señor para que el Espíritu Santo sea derramado sobre un individuo o sobre varias personas o sobre una iglesia. Muy importante. Dice este pensamiento que en Pentecostés marcó prácticamente el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y esa misma condición prevalece hoy para que una iglesia reciba el verdadero Espíritu Santo, que no necesariamente, oigan bien, tiene que ver con el don de lengua, porque muchas personas piensan de que el Espíritu Santo solamente es dado para que una persona supuestamente hablen lenguas, pero no, lo vamos a ver en esta hora, en este estudio. Así que yo les exhorto que tengan papel y lápiz a la mano, porque yo sé que ustedes son personas que les gusta estudiar la Biblia, y es importante que usted anote todos estos textos, porque precisamente el título de este programa es Estudiando Juntos la Biblia. Aquí venimos a escudriñar y a estudiar las Sagradas Escrituras. Una pregunta que sale a colación, primeramente, para ir sentando base en este programa: ¿cómo actúa el Espíritu Santo en la vida del que lo recibe? Es muy importante que nosotros pensemos en eso. En 1 Samuel, capítulo 10 y el versículo 6, dice así el profeta: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Interesante, esa palabra mudado en hebreo es hafak, y hafak significa cambiar, significa mudar o significa convertir, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's, número 2015 y la página 33.
En otras palabras, de acuerdo a este texto de 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, la persona que recibe el Espíritu Santo hace un cambio en la vida del que lo recibe. O sea, en otras palabras, somos transformados a la imagen de Dios. Es muy importante eso. Noten lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 5 y el versículo 17. Es un texto que ustedes conocen, es muy familiar. De modo que si alguno está en Cristo, dijo Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. O sea, esto es lo que verdaderamente hace el Espíritu Santo en la persona que lo recibe. Lo cambia, lo transforma, lo muda, como decía 1 Samuel capítulo 10 y el versículo 6. O sea, el Espíritu Santo hace una transformación completamente en el corazón de la persona que le da la oportunidad de que el Espíritu Santo tome posesión de su vida. Cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, tuvo una conversación nocturna en privado con un príncipe del Sanedrín judaico. Era un líder de la nación judía muy reconocido en ese entonces, que se llamó Nicodemo. Y Jesús, cuando este hombre vino de noche a hablar con Jesús, Jesús les dijo unas palabras a Nicodemo muy importantes que tienen relevancia para nosotros en este tiempo en que nos ha tocado vivir. Contenidas en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Noten cuáles fueron las palabras que Jesús le dijo a este líder de la nación judía, Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, o sea, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, nosotros tenemos que experimentar el nuevo nacimiento en nuestras vidas, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Sigue diciendo Juan capítulo 3, versículo 5. Sigue Jesús hablándole a Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estamos dándonos cuenta, queridos amigos y hermanos, que el Espíritu Santo, muchos hoy están confundidos, muchos profesos cristianos que creen que el Espíritu Santo se manifiesta solamente para que las personas hablen en lenguas. Pero no, estamos dándonos cuenta aquí que el Espíritu Santo también, cuando es recibido por la persona, el Espíritu Santo hace un cambio, obra un cambio, una transformación en el corazón, en la mente de la persona que lo recibe. David, oigan bien, cuando estuvo en esta tierra, el rey David era dirigido por el Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo dirigió a David? ¿Y a qué llevó el Espíritu Santo a David? El mismo David lo dice en 2 Samuel capítulo 23, los versículos 1 y 2, noten cómo dice. Estas son las palabras postreras de David. O sea, David era prácticamente en los últimos días de su vida en esta tierra antes de morir. Dijo David, hijo de Isaí, dijo a aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, versículo 2 de 2 Samuel, capítulo 23. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. O sea que David pudo dar testimonio de que su vida fue dirigida por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos la historia de David. Sabemos que David cometió 2 grandes pecados que mancharon la hoja de su vida prácticamente. Pero este hombre se arrepintió y vemos el arrepentimiento de David en el Salmo 51, un verdadero y genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento que habla la Biblia es aquel que te ayuda, que te lleva a abandonar completamente y a renunciar completamente al pecado. Y eso fue exactamente lo que hizo David. Después de ese incidente que David tuvo, pues David pudo ser dirigido por el Espíritu Santo. Y dice él aquí que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Bien, así que el Espíritu Santo dirigía la vida de David. ¿A qué lo llevó el Espíritu Santo a David? Veamos entonces su propio testimonio. En el Salmo 119, los versículos 34, oigan bien, 44, 56,
67 y 69. Apunten esos textos, vuelvo y repito. Salmo 119, versículos 34, 44, 56, 67 y 69. Empecemos con el versículo 34 del Salmo 119. David escribió: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Así que el Espíritu Santo estaba en el corazón de David, porque dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. O sea, el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, te va a llevar siempre a obedecer la ley de Dios. Si hay una iglesia que dice: nosotros recibimos el Espíritu Santo, pero no tenemos que guardar la ley de Dios, ese Espíritu Santo que supuestamente se derrama sobre esa iglesia no es el verdadero Espíritu Santo que habla la palabra del Señor, es otro espíritu. Noten lo que dice ahora el versículo 44, estas son palabras de David: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. David nunca dejó de enseñar a través de su palabra, a través de sus escritos, nunca dejó de enseñar de que la ley de Dios se debe de guardar siempre y para siempre. Versículo 56 dice así: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Muy importante, versículo 67 del mismo Salmo, Salmo 119. David dijo: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo ¿qué? Tu palabra. ¿Qué guardaba David? También, aparte de la ley de Dios, David guardaba ¿qué? La palabra del Señor. ¿Y qué dice el Salmo 119, el versículo 69? Dice: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Así que podemos darnos cuenta que la Biblia es clara. La Biblia dice claramente que David estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y David enseñó que debemos de guardar cada uno de esos 10 preceptos del decálogo, los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Si usted todavía no sabe cuáles son los 10 mandamientos, yo le exhorto que vaya y abran su Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo 20, comenzando en el versículo 3 hasta el versículo 17, usted puede encontrar el decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y vale la pena mencionar que el cuarto mandamiento, que tiene que ver con la santidad y guardar el verdadero día de reposo, el sábado, todavía hoy está en vigencia porque es un mandamiento de la ley de Dios. Y ya vemos que la ley de Dios es eterna, no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es la base misma del trono de Dios. El Espíritu Santo, punto número 2, apelará a que se obedezca dicha ley. Fíjense bien cómo dice Segunda de Crónicas, capítulo 24 y el versículo 20. Dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. ¿Quién vino sobre Zacarías? El Espíritu de Dios, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, oigan bien, puesto en pie, no dice la Biblia que empezó a hablar en lenguas o a retorcerse o a caer en el piso cuando recibió el Espíritu Santo. No, dice que puesto en pie comenzó a hablar donde estaba más alto que el pueblo y les dijo: así ha dicho Jehová Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Así que podemos darnos cuenta, vemos otro personaje bíblico lleno del poder del Espíritu Santo. Se pone en pie ante la congregación de Israel y le hace un llamado al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que vuelvan a la obediencia. ¿A qué cosa? A la ley moral de Dios. El Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, nunca te va a enseñar a ti a transgredir la ley moral de Dios. Punto número 3. La vida del Mesías, o sea de Cristo, iba a ser llena del Espíritu Santo y parte de esa obra era el temor a Jehová. ¿Sabías tú, querido amigo y hermano, que hay muchas profecías, tanto en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento? Pero en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que tenían que ver con la venida del Mesías. Ese Mesías que iba a venir, Cristo Jesús. El Antiguo Testamento, los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, en fin, están llenas de profecías mesiánicas. También el libro de los Salmos, en fin, el Pentateuco.
Pero en el libro de Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2, hablando del Mesías, noten lo que dice el profeta Isaías. Repito, Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2 dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué iba a venir sobre Cristo? Y lo vemos que cuando Cristo es bautizado, no recibió el bautismo del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo fue el que condujo a Jesús al desierto de la tentación. No lo leemos en los evangelios. Así que esta profecía mesiánica nos está diciendo, queridos hermanos y amigos, que el Espíritu de Jehová iba a venir sobre Cristo Jesús. Iba a ser dotado del Espíritu Santo. Iba a ser dotado de poder, de espíritu de conocimiento y de ¿qué? Y de temor de Jehová. ¿Y qué es temor de Jehová? ¿Qué significa temor de Jehová? ¿Tenerle miedo? No, la palabra de Dios dice que temor de Jehová, el temor de Jehová tiene relación o está relacionado con la obediencia a Dios. Noten lo que dice el Salmo 40 y los versículos 7 y 8, otra profecía mesiánica. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, cuando Isaías dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre el Mesías, sobre Cristo, y que iba a tener espíritu de poder, de consejo, de conocimiento y de temor a Jehová, quiere decir, queridos amigos y hermanos, que cuando Cristo apareciera en esta tierra, Cristo iba a guardar la ley moral, iba a exaltar la ley moral en su vida e iba a enseñar a guardar dicha ley. Qué importante. Jesús dijo en Juan 15:10, cuando Él estuvo aquí en esta tierra, mire las palabras que Él pronunció. Si guardareis mis mandamientos, dijo Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo guardó los mandamientos de su Padre cuando estuvo en esta tierra, ¿sí o no? Por supuesto que sí, porque ya vimos en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, que el Espíritu de Dios iba a venir sobre él y lo iba a capacitar completamente para guardar la ley moral de Dios y para tener temor de Dios. El temor de Jehová está relacionado con la obediencia a los mandamientos de Dios. Noten lo que dice el salmista David en el Salmo 111, versículo 10. Presten mucha atención, por favor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿El temor de quién? De Jehová. ¿Sobre quién iba a venir Cristo? El Espíritu Santo. Iba a tener espíritu de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Importante. O sea, el Espíritu Santo. Si yo digo que yo tengo el Espíritu Santo y enseño que tenemos que violar la ley de Dios o que no hay que guardar ciertos mandamientos de la ley de Dios, yo no estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo. Es otro espíritu que está dirigiendo mi mente. Porque si yo tengo el verdadero Espíritu Santo, yo voy a exaltar siempre y poner en alto la obediencia perfecta a esos 10 principios de la ley moral de Dios. Podemos darnos cuenta, queridos hermanos y amigos, que Cristo estaba profetizando, tanto en los salmos como en los profetas, que Él sería investido del Espíritu Santo y que la manera como Él iba a demostrar que estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo era haciendo la voluntad de su Padre a través de la obediencia perfecta a cada uno de esos 10 mandamientos de la ley de Dios. Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús dio un testimonio muy importante. Lucas 24, 44, Jesús le dijo a esos 2 discípulos que iban camino de Emaús, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se dan cuenta? Que esta profecía que yo les acabo de compartir en Isaías, que es un profeta mayor, y esta profecía del Salmo 47:8, que es una profecía mesiánica, estaba todo escrito de Jesús. O sea, Cristo Jesús iba a venir a esta tierra. Eso es lo que está queriendo decir la palabra del Señor. Iba a venir, iba a enseñar a obedecer
la ley moral de Dios, iba a ser dirigido por el Espíritu Santo. Juan capítulo 6 y el versículo 38 nos dice, porque he descendido del cielo, dijo Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Oh, muy importante. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ya lo vimos en el Salmo 40, versículos 7 y 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, si yo digo que soy cristiano y estoy obedeciendo a Cristo y digo que estoy obedeciendo a Cristo, pero enseño a no obedecer la ley moral de Dios o a violar tan siquiera un solo mandamiento de dicha ley, simplemente no estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo. Así que es muy importante que nosotros tomemos eso en cuenta. Punto número 4. El ser humano que recibe el Espíritu Santo guardará la ley de Dios. ¿Sabías tú eso? Muy importante. Noten lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Anoten todos estos textos, porque yo sé que muchas personas cuestionan todas estas cosas. Repito, Ezequiel 36, 26 y 27 nos dice, os daré corazón nuevo. ¿Qué nos va a dar el Señor? Corazón nuevo. Lo mismo que le dijo Cristo a Nicodemo. El que no naciere de nuevo, Nicodemo, no puede entrar al reino de los cielos. O sea, tiene que haber un nuevo nacimiento en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso la Biblia quiere darnos a nosotros hoy un corazón nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Lo mismo que enseña Pablo en 2 Corintios 5, 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Dice, dentro de vosotros pondré ese espíritu y quitaré de vosotros o de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Noten lo que dice el versículo 27. ¿Qué va a pasar cuando el Espíritu Santo, cuando Dios nos dé ese Espíritu Santo, cuando nos cambie el corazón, cuando nos dé una mente nueva, un corazón nuevo? ¿Qué va a pasar? Versículo 27 de Ezequiel 36. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué va a poner Dios? Su espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que el verdadero Espíritu Santo nos va a llevar siempre a la obediencia a la ley moral de Dios. ¿Sabías tú eso? Dice el Salmo 119, versículos 33 y 34. Noten lo que dice el salmista David. Nuevamente lo citamos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Cuando Ezequiel dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, vamos a ver de qué estatuto está hablando Ezequiel. El salmista David dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Alabado sea el Señor. O sea que cuando Ezequiel hablaba del nuevo nacimiento, el nuevo corazón, el corazón de carne, o sea, una mente nueva, y os daré el Espíritu Santo y haré que andéis en mis estatutos, quiere decir, queridos hermanos y hermanas, que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar a exaltar y a obedecer la ley moral, sus santos 10 mandamientos. En ocasión del bautismo de Cristo, vemos que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Vemos a Jesús en el relato bíblico, por supuesto, subiendo del agua, pero no lo vemos cayendo al piso y retorciéndose o revolcándose en el suelo. No, hermano, ese cuadro no lo vemos en los evangelios. La voz que provino del Padre fue clara y audible. Vamos a citar Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Noten cómo dice. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, Cristo fue bautizado de agua y también fue bautizado con el Espíritu Santo. Eso fue exactamente lo que le dijo Jesús a Nicodemo: el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y de espíritu. ¿Qué hace el Espíritu en tu vida? Te da un corazón nuevo, te da una mente nueva. Eso es lo que habla Pablo en 2 Corintios 5, 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. O sea, el Espíritu Santo te da la capacidad, te da el poder para tú ser una nueva criatura. Sigue diciendo en Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cito Lucas capítulo 1, versículo 15
y versículo 35. El mismo cuadro. Porque será grande delante de Dios. Dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Importantísimo. Aquí está hablando del caso del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Qué iba a ser Juan? Iba a ser lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Juan habló en lengua alguna vez? Por supuesto que no. Dice que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Aquí también está hablando de Jesús. Es muy importante, mis hermanos. Es muy importante que tanto Juan el Bautista como Jesús fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y Juan fue un hombre fiel, fue un hombre que obedeció la palabra de Dios. El Espíritu Santo, oigan bien, será derramado sobre aquellos que son fieles a Dios y que estén dispuestos a obedecer sus mandamientos. Punto número 6. Dice Lucas 2, 25 primeramente y 26. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Por qué estaba el Espíritu Santo sobre Simeón? Porque era un hombre justo, o sea, era un hombre que estaba obedeciendo la ley moral de Dios. La palabra justo tiene que ver con justicia y la justicia en la Biblia tiene que ver con la obediencia a la ley moral de Dios. Lo dice así el salmista David en el Salmo 119 y el versículo 172, porque todos tus mandamientos son justicia. Dice el versículo 26 de Lucas 2, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea, el Espíritu Santo guiaba la vida ¿de quién? De Simeón. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, o sea, era un hombre que estaba obedeciendo a Dios. Si usted dice que en su iglesia se derrama el Espíritu Santo y en su iglesia el pastor de la iglesia a la cual usted asiste enseña que no hay que guardar los 10 mandamientos, que eso era solo para los judíos, pues déjeme decirle que ese espíritu, ese supuesto espíritu que se derrama en su iglesia no es el verdadero Espíritu Santo. Usted está muy equivocado, hermano. Tiene que despertar. Porque el verdadero Espíritu Santo, todos estos hombres, patriarcas, estos hombres del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que fueron hombres fieles, todos fueron dotados del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fueron hombres justos, porque guardaron fielmente la ley moral de Dios. Noten lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y el versículo 32. Es claro la palabra del Señor. Y nosotros somos testigos suyos, dice, de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha sido dado o ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién ha dado Dios el Espíritu Santo? Dice la Biblia, no lo estoy inventando yo, lo dice Hechos capítulo 5 versículo 32. El Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, va a ser dado solo a los que están dispuestos a obedecer a Dios. Noten lo que dice Primera de Juan 3:24. Primera de Juan capítulo 3 versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿A través de quién se manifiesta Dios en nuestros corazones? A través del Espíritu Santo. O sea que para nosotros poder saber de que Dios está con nosotros, si estamos guardando sus mandamientos. ¿Quiere usted saber si Dios está dirigiendo su vida? Si usted no está guardando sus mandamientos, esos 10 preceptos, pues ahí tenemos un problema bien grande, ¿saben? Dice la Biblia, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿De qué manera? Por el Espíritu que nos ha dado. Y el Espíritu allí en ese texto está con mayúscula, no con minúscula. O sea, está hablando del Espíritu Santo, de acuerdo a 1 Juan 3:24. Señor director, no sé si estamos listos. Voy a mostrarles ahora un video, queridos hermanos, para que ustedes vean. Este video es de una señora que sale allí, que supuestamente es una pastora, y ella dice que el Espíritu Santo le dijo a ella, oigan bien, que se casara con otra mujer. Qué interesante. Está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Prestemos mucha atención, por favor, a este video. Señor director, por favor.
The Lord has led me here to share my deep truth with you. It's time. I've been an ordained United Methodist pastor for 25 years. At last, I am choosing to serve in that role with full authenticity, as my genuine self, as a woman who loves and shares my life with another woman. I remained single through 20 years of my ministry. And then a few years ago, a wonderful relationship began to develop. In the midst of much prayer, at long last, Mary and I decided that the Holy Spirit had whirled us around and brought us together. That our relationship is a holy part of God's calling on our lives. We chose to commit our lives in love and covenant with one another. It was time. En el video ustedes pudieron darse cuenta que ella dice, Mary y yo decidimos que el Espíritu Santo nos había rodeado y nos llevó a juntarnos, que nuestra relación es una parte sagrada del llamado de Dios en nuestras vidas. Escogimos comprometer nuestras vidas en amor y pacto la una con la otra. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo llevó a estas dos mujeres a vivir en pareja? No, hermanos. Esa mujer está engañada porque otro espíritu está dirigiendo su vida y está engañando a otros. Nosotros no necesitamos ser engañados porque aquí estamos viendo las características que da la palabra de Dios para recibir el Espíritu Santo. Es triste todo esto, hermanos. Y hay miles y miles de personas que dicen ser cristianas que están engañadas. Por eso es la importancia de estos temas, de estos programas, de estos estudios. De abrir los ojos a las personas que están siendo engañadas. Porque Satanás tiene cegados a muchas personas. Les ha puesto una venda tan grande a los ojos de estas personas, de esta señora que acaba de salir ahí en este video, y de me imagino de todos los filigreses de su congregación, que creen de que el Espíritu Santo dirigió su vida, el Espíritu Santo me llevó a unirme con otra mujer. Eso es falso, hermanos, porque eso está en contra de la palabra de Dios, es una abominación ante los ojos del Señor. ¿Cómo va a dirigir el Espíritu Santo a otra persona, a una mujer para que se una en matrimonio con otra mujer? Si eso no es bíblico. El Señor estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, así lo estableció el Señor en su palabra. Dejará el hombre a su padre y a su madre, dice Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, y se unirá a su mujer, no dice que se va a unir a otro hombre. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es un principio establecido por Dios mismo. Desde el principio de la creación de este mundo. Dios estableció dos monumentos maravillosos, grandes en el principio de la creación, el matrimonio y el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el santo sábado de Jehová. Esos son dos pilares que Satanás ha querido remover bajo cualquier circunstancia. Ya tumbó prácticamente uno de esos dos pilares. El matrimonio, porque nosotros sabemos que aquí en este país de Norteamérica, donde transmitimos estos programas, fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia el matrimonio entre las parejas del mismo sexo. Esto está en contra de lo que enseña la palabra del Señor. Ese fue el primer pilar que ya Satanás derribó prácticamente. Y Satanás va a tratar de derribar el segundo pilar en el tiempo del fin. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado de Jehová. Ese mandamiento será pisoteado en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque Satanás va a tratar de levantar otro día rival en este país de Norteamérica, conocido como la marca de la bestia. De eso vamos a estar estudiando en nuestros próximos programas, así que usted no se lo puede perder. El que tiene el Espíritu Santo, oigan bien, ha muerto a los deseos de la carne, ha muerto a las concupiscencias de la carne. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y el versículo 1 y 2. Dice, ahora pues, dijo Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque
La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11. Noten cómo dice Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, oigan bien, a través del Espíritu Santo, por supuesto, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Y pecado es transgresión de la ley de Dios, si ustedes no lo sabían, de acuerdo a 1 de Juan 3:4. El que tiene el Espíritu Santo no va a seguir transgrediendo más la ley moral de Dios, ni tampoco va a enseñar a otros a transgredirla. Sigue diciendo Romanos capítulo 8, versículo 10. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea, no vamos a seguir practicando el pecado, que es transgresión de la ley de Dios. Así que este espíritu de esta supuesta pastora que dice que le habló y que la juntó con otra mujer para que fueran pareja o que para que se casaran, no fue el Espíritu de Dios que le habló a esta señora o que la dirigió para que cometiera ese acto. Romanos 6, 1 y 2, ¿qué nos dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿vamos a seguir transgrediendo la ley de Dios para que abunde la gracia en nosotros? No, en ninguna manera, dijo Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿los que hemos muerto a qué? Al pecado, que es transgresión de la ley de Dios, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, el Espíritu Santo nos da el poder para morir al pecado, queridos hermanos. Punto número 8. El verdadero Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Una de esas verdades es la obediencia a la ley de Dios. ¿Sabías tú eso? Así lo dice Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Por eso es que muchas personas no conocen el Espíritu Santo y creen que en estas manifestaciones y en estos cultos ruidosos y escandalosos, creen que es el Espíritu Santo que se está manifestando allí. No es el verdadero Espíritu Santo, por eso no le conocen. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Jesús que no le conocen? Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense bien, ¿de qué manera nosotros podemos saber que el Espíritu Santo está en nosotros? Juan capítulo 16, versículo 13. Noten cómo dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué nos va a guiar el Espíritu Santo? El verdadero Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El verdadero Espíritu Santo nos va a guiar ¿a cuánta verdad? A toda la verdad. Hay muchas verdades en la palabra de Dios, no tenemos tiempo para analizarlas todas, tal vez las podemos analizar en nuestro próximo programa, pero una de esas verdades es la ley moral de Dios. ¿Sabías tú eso? Así lo dice el Salmo 119. Y el versículo 142, noten cómo dice: tu justicia es justicia eterna, dijo el salmista, y tu ley, la verdad. Qué maravilloso. Entonces la ley de Dios es parte de esa verdad, que el Espíritu Santo nos va a guiar a ella. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 151 del Salmo 119. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Cuántos mandamientos? Todos. ¿Y cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10, no 8, no 4, no 3. 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos son una de las mayores verdades que están establecidas en la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos va a guiar a todas esas verdades. Y una de esas verdades, prácticamente, la obediencia a la ley moral de Dios. Punto número 9. Para recibir el Espíritu Santo, debemos ¿qué? Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Y qué es pecado? Ya lo hemos visto. Primera de Juan 3:4. Es transgresión de la ley de Dios. O sea que tenemos que dejar de seguir transgrediendo la ley de Dios para poder recibir el Espíritu Santo. ¿Sabías tú eso? Así lo dice Hechos 2:38. Noten cómo dice la palabra del Señor. Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. O sea, para que Dios les perdone ya las transgresiones, para que ya ustedes no sigan transgrediendo la ley de Dios, para perdón de pecados, y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. O sea, la Biblia es clara, hermano, no podemos equivocarnos.
Hasta un niño entiende estas cosas. Para nosotros poder recibir el Espíritu Santo, tenemos que dejar de transgredir la ley de Dios. Pero en mi iglesia dice, no, en mi iglesia se derrama el Espíritu Santo, usted tiene que ir y participar de ese culto para que usted vea. Pero en esa iglesia lamentablemente se enseña que no hay que obedecer la ley moral de Dios, ni mucho menos el cuarto mandamiento de dicha ley, que tiene que ver con el verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Muy importante. Qué importantísimo esto que estamos estudiando. Estamos viendo, queridos hermanos, las condiciones que da la Biblia para recibir el Espíritu Santo. ¿Se están dando cuenta ustedes ahora? Vamos al punto número 10. El que tiene el Espíritu Santo debe de cuidar su cuerpo. Ah, no, hay mucha gente que dice que no se preocupa. Hay cientos de miles de cristianos que están sufriendo un montón de enfermedades, alta presión, colesterol alto, en fin, diabetes y otras enfermedades degenerativas. ¿Por qué? Porque no están siguiendo este principio bíblico que yo les voy a leer a continuación. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que si sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea que el Espíritu de Dios mora en este templo que es el cuerpo humano. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién mora en este templo? El Espíritu Santo. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que si alguno destruye este templo donde el Espíritu Santo mora, Dios lo va a destruir a él o al tal. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, ¿cómo pretender entonces decir que tenemos el Espíritu Santo en nosotros cuando a la vez estamos violando este principio bíblico? ¿De qué manera puede un cristiano violar este principio bíblico? Cuando usamos, por ejemplo, bebidas alcohólicas, drogas, tabaco, o cuando consumimos alimentos malsanos que atentan contra nuestra salud física. Todo lo que esto tiene que ver viola este principio de 1 Corintios 3, 16 y 17. Es muy importante, el cristiano tiene que saber alimentarse y tiene que seguir una dieta como está establecido en la palabra de Dios, porque hay muchos alimentos que atentan contra la salud del cuerpo humano. Y hay personas que dicen, no, yo puedo comer lo que yo quiera, yo le oro al Señor y el Señor lo limpia. No, Dios no puede limpiar algo que ya Él ha declarado inmundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Va a limpiar Dios a una persona que no quiera arrepentirse y que siga transgrediendo su santa y bendita ley? No. Por eso Pedro dijo, arrepentíos para que sean perdonados, ¿qué cosa? Sus pecados. Punto número 11. El que tiene el Espíritu Santo camina en libertad. ¿Sabías tú eso? ¿Cómo camina uno en libertad? ¿De qué manera usted y yo caminamos en libertad? Dice 2 Corintios 3:17, oigan bien, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué hermoso, palabras. El que tiene el Espíritu Santo está viviendo una vida libre, de libertad. ¿De qué manera usted y yo podemos caminar en libertad? ¿De qué manera? Salmo 119, versículos 44 y 45, noten cómo dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, dijo David, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos, alabado sea el Señor. ¿Por qué David dijo esas palabras? Porque David sabía lo que era pecado. Él había experimentado, había cometido dos pecados grandes en su vida. Adulterio, se quedó con la mujer de Urías y lo mandó a matar. O sea, adulterio y asesinato. Violación o transgresión de la ley moral de Dios. Y David sabía, cuando él empezó a obedecer la ley moral de Dios, verdaderamente cuando se arrepiente, como dice Pedro en Hechos 2:38, cuando se arrepiente sinceramente y abandona su vida de pecado, se experimenta en su propia vida lo que es caminar en libertad. Cuando David cometió esos dos pecados terribles, estaba viviendo en esclavitud, había sido esclavizado por el pecado. Pero Cristo Jesús quiere liberarte en esta noche. Cristo Jesús quiere darnos libertad del pecado. ¿Y de qué manera nosotros podemos ser libres? Si estamos dispuestos a dejar que Cristo entre en nuestros corazones y si estamos dispuestos a obedecer fielmente a esa ley moral de Dios. Juan capítulo 8, versículos 33 y 34. Los judíos, hablando con Jesús en cierta ocasión, le dijeron, linaje de Abraham nosotros somos. Ellos se sentían muy orgullosos porque eran descendientes de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Parece que se le había olvidado que habían sido esclavos en Egipto. Y dice, ¿cómo dices tú seréis libres? Porque Jesús le dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Y Jesús le respondió, mire lo que le respondió Jesús en el versículo 34 de Juan capítulo 8. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Oh, ¿y qué es pecado? Primera de Juan 3:4. La mejor definición que da la Biblia para pecado. No tienes que ir a la enciclopedia británica, no tienes que ir a la enciclopedia hispánica, no tienes que ir al diccionario de la Real Academia Española, ni tienes que ir a Google para saber lo que significa pecado. Ve a Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 te dice, pecado es igual a transgresión de la ley de Dios. O sea, el que está cometiendo pecado es esclavo del pecado. Y Cristo te puede liberar, te puede dar libertad sobre tus pecados. ¿Y de qué manera nosotros conservamos esa libertad? Por eso es que David decía, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Ahora sí yo entiendo, dijo David, lo que es caminar en libertad porque estoy obedeciendo tu santa y bendita ley. Alabado sea el Señor. Dijo Pablo en Romanos 6, 15 y 16, mire lo que él escribió. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. La desobediencia nunca va a traer vida eterna, hermano. Eso es lo que Satanás le ha hecho creer a la gran mayoría de los cristianos hoy. Que tú en tu desobediencia vas a llegar y vas a entrar al reino de los cielos. No sigas creyendo esa mentira de Satanás. Porque la Biblia dice claramente, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. La paga del pecado es muerte, no es vida eterna, dice Romanos 6:23, la primera parte. Así que la transgresión de la ley de Dios, queridos hermanos y hermanas, es muerte eterna. Por eso el Espíritu Santo quiere formar parte de tu vida, de tu corazón. Quiere cambiar tu mente, tu corazón en esta noche, para que tú comiences a vivir una vida de obediencia a esa ley moral de Dios. Punto número 12. Donde el Espíritu Santo se manifiesta, hay ¿qué? Oigan bien, hay paz, reverencia y armonía. ¿Oyeron eso? Vuelvo y repito, en una iglesia que dicen, en mi iglesia se derrama el Espíritu Santo cada vez que hay un culto. Bueno, donde está el Espíritu Santo, donde se manifiesta el Espíritu Santo, hay paz, reverencia y armonía. Dice Romanos 8:6, noten cómo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y ya vimos que la carne nos lleva al pecado, las obras de la carne. Ya lo habíamos leído en Romanos capítulo 7 anteriormente. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea que el Espíritu Santo trae paz en nuestras vidas. Romanos 14:17, ¿qué nos dice? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y gozo en el Espíritu Santo. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, sigamos leyendo la Biblia. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:2? El apóstol Pedro dice unas palabras muy importantes que no las podemos dejar pasar por alto. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas, dice Pedro. Saben que la palabra paz, oigan bien, en griego, la palabra paz en este texto que yo acabo de leerles es eirene. Eirene significa, oigan bien lo que significa, porque Pedro y Pablo dicen paz y gozo en el Espíritu. Y Pedro dice gracia y paz o sean multiplicadas a través de la santificación del Espíritu Santo. Esa palabra paz, hermanos, eirene en griego significa, mire lo que significa. Significa paz, significa tranquilidad, sosiego, silencio y orden. Ah, qué interesante. De acuerdo al diccionario de palabras bíblicas de Strong's, número 1515, la página 1062. ¿Qué representa, qué trae el Espíritu Santo a una iglesia? Trae tranquilidad, trae paz, sosiego, silencio y orden. Ustedes saben, hermanos, que muchas personas han venido a nuestra congregación, por ejemplo, o a nuestras congregaciones y no vuelven más. Y dicen, no, esa iglesia es muy aburrida.
Ahí no se manifiesta el Espíritu Santo. En mi iglesia sí se manifiesta el Espíritu Santo. Pero no saben que el verdadero Espíritu Santo trae, ¿qué cosa? Trae paz. Y esa palabra paz en griego, eirene, significa tranquilidad, sosiego, silencio y orden. Vamos a ver un segundo video, señor director, si es tan amable. En este video habla mucho, antes de que ustedes lo vean, la señora que está dirigiendo el culto, aparentemente la que ellos llaman la pastora, ella habla mucho del fuego, 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 fuego. Esto es lo único que ustedes van a escuchar. Quiero decirles que ustedes van a ver unos puntos muy importantes que sobresalen en este video. La música va en aumento, la música ensordecedora, bueno, las emociones que toman control de esas personas. Señor director, si es tan amable, veamos este video, por favor, y vamos a ver si es verdaderamente el Espíritu Santo el que se está manifestando en esta iglesia. Adelante, por favor. Bueno, hermanos, ¿qué acabaron de ver ustedes? Qué triste, ¿verdad? Qué cuadro más triste. Lo que acabamos de observar en este video está en completa oposición a lo que acabamos de estudiar en las Escrituras a través de este estudio o de este programa en esta noche. ¿Qué acabamos de ver en este video? Alboroto, escándalo,
gritos, frenesí, o sea, excitación extrema, violenta exaltación de ánimo. Música alta y cada vez más y más alta, o sea, cada vez más y más en aumento, y rapidez. Veían el tono de la música cada día más rápida o cada vez más rápida, para así apelar ¿a qué? A las emociones de las personas. También repetición de palabras, fuego, fuego, fuego. En un culto así, el que domina a las personas, hermanos, no es el verdadero Espíritu Santo, sino otro espíritu, tristemente. Si quiere saber cómo se adora en el cielo, si ustedes creen que al venir tal vez a nuestras congregaciones y al ustedes no ver ese tipo de actos que ustedes acaban de ver en este video y creen que el culto es súper aburrido, pues si usted quiere saber cómo se adora en el cielo, cómo adoran los ángeles a Jehová en el cielo, yo les exhorto a que vean el tema número 1 de esta serie, el verdadero y falso don de lenguas. Ya lo puede ver en nuestro canal si usted no lo ha visto todavía. Ahí yo doy los textos bíblicos de cómo adoran los ángeles de Jehová al cielo. Noten, termino con 2 textos bíblicos en esta noche. El primero está en Hechos 9:31, la misma palabra griega que es eirene. Dice Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz. ¿Tenían qué? Paz. Ahí está la palabra eirene. Y esa palabra eirene ya les dije que significa paz, tranquilidad, sosiego, silencio y orden. Eso que ustedes acaban de ver en este video, ahí no hay orden, ahí no hay sosiego, ahí no hay tranquilidad y mucho menos no hay reverencia. Por lo tanto, ese Espíritu Santo que dicen las personas que reciben no es el verdadero Espíritu Santo, hermanos, sino que es otro espíritu. Viene de otra fuente, pero no viene de Jehová. Dice, sigue diciendo ahí, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Estaban siendo dirigidas esas iglesias del Nuevo Testamento por el Espíritu Santo? Claro que sí. Lo dice la palabra del Señor. Noten cómo termina diciendo 1 Corintios 14:33, las iglesias que levantaba el apóstol Pablo. Pues Dios no es Dios de confusión, oigan bien, sino de paz. Ahí está la palabra eirene. Como en todas las iglesias de los santos, ahí, en esa iglesia que ustedes acaban de ver, en ese culto que ustedes pudieron presenciar y pudieron ser testigos oculares, ahí no se manifestaba el poder de Dios, no se manifestaba el Espíritu Santo, ahí había una completa confusión, tristemente. Y ese es el culto de la gran mayoría de las iglesias del mundo protestante hoy. Y es por eso, mis hermanos, que tenemos que darnos cuenta verdaderamente si estamos en la iglesia correcta y si estamos adorando a Dios como Dios desea que se adore. ¿Qué harás tú después de haber escuchado este mensaje en el día de hoy? Después de haber escuchado este estudio, ¿seguirás tú adoptando un tipo de adoración de esa índole? Vamos a terminar en esta hora enviando saludos aquí a las personas que pudieron conectarse con nosotros. Es un placer siempre, nos da mucho gusto que nos hayan sintonizado en esta noche y pues aprovechamos esta oportunidad para enviarles un saludo a cada uno de ustedes. Stephanie Plear, que siempre se conecta con nosotros desde el bello país de Panamá. Elizabeth Torres, Marlene Villanao y Manuel desde Chile. Muy bien, bendiciones para ustedes, queridos hermanos, también. Adalgisa Romano, Luisa Domínguez, Gabriel Cruz, Eunice Flores, Yamilé Rojas, Silvia Ortiz, en Querétaro, en México, Soledad Cortés y Ana Raquel Flores, desde Nicaragua. Así que nos da mucho gusto, queridos hermanos, que hayan tomado el tiempo para sintonizar este programa. Espero de que haya sido de mucha bendición, de que nos ayude a entender verdaderamente cómo identificar el verdadero Espíritu Santo. Por eso este mensaje de hoy, yo lo titulé El verdadero y el falso don del Espíritu Santo. A la iglesia a la cual tú asistes, se manifiesta supuestamente el Espíritu Santo de esta manera que tú acabas de ver en este video. Quiero decirte, amigo, hermano querido, hermana querida, que me escucha en este momento con todo el amor de Cristo en mi corazón,
que ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tú estás creyendo que se está manifestando en tu iglesia no es el Espíritu de Dios, es otro espíritu. Y ese otro espíritu está controlando las mentes y está controlando las acciones de estas personas. Y es por eso que tú tienes que tomar una decisión en esta noche. ¿Cuál es la decisión? La decisión de salir de esa confusión doctrinal, y buscar la verdadera iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. El remanente que Dios tendrá para el tiempo del fin, antes de que Cristo venga a esta tierra. Espero de que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. Continuaremos hablando de este tema en nuestro próximo estudio. Si Dios nos da la vida, por supuesto. La próxima semana, recuerda, el próximo viernes, a partir de las 8, te comparte este canal con tus amistades, con tus amigos. Diles que sintonicen este programa cada viernes a partir de las 8 de la noche. Termino con una palabra de oración. Amante Dios y Padre Celestial, gracias Señor por darme la oportunidad de haber estudiado su palabra. Esperamos de que este estudio de hoy haya sido de mucha bendición para las personas que estuvieron en sintonía de nuestro canal en el día de hoy. Pido una bendición muy especial por ella, por donde quiera que se encuentre en estos momentos. Centro, Suramérica o el Caribe, o Suramérica, o Europa, o África, o cualquier país en el mundo. Oramos para que estos mensajes puedan llegar a todo lo ancho y largo de este planeta Tierra. Y que muchas personas puedan darse cuenta, Señor, que tal vez han estado siendo engañados en sus iglesias con un falso derramamiento del Espíritu Santo. Por favor, Padre, oramos porque el Espíritu de Dios nos ayude a entender su palabra y nos ayude a comprender el mensaje para este tiempo del fin. Gracias por escucharnos. Acompáñanos a nuestros hogares y quédese con nuestros hermanos y amigos que están en sus hogares sintonizándonos. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Espero de que puedan acompañarme en nuestro próximo estudio, el próximo viernes a las 8 de la noche, estudiando juntos la Biblia. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.